Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. El día de hoy es una grabación especial porque lo que tenemos es, es uno de los mensajes más importantes que es necesario no solamente para las iglesias de Dios, sino especialmente el día de hoy para los adventistas del séptimo día y también para todos los católicos que están siendo llamados y a todos los protestantes que necesitan conocer la verdad. Y eso es esto que tenemos un libro acá, un libro gratuito acerca del Espíritu Santo. Si usted no tiene este libro, si usted solamente confía en su teléfono para información, se va a encontrar usted muy pobre de conocimiento y de entendimiento. Pero este libro, el Espíritu Santo, el poder de Dios, es muy importante. Podríamos, ¿verdad? Es una pregunta, ¿es el Espíritu Santo una tercera persona en la Trinidad, en Dios? Porque nosotros sabemos desde Mateo 24, Jesús les dijo desde los días de los apóstoles que iban a surgir falsos apóstoles y les dijo que tuvieran cuidado, que se cuidaran, porque iban a venir en el nombre de Jesús diciendo que Jesús es el Cristo e iban a engañar a engañar a muchos. Y lo dijo 3 veces en Mateo 24. Mateo 24, versículo 5, dice que muchos falsos profetas, dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, a muchos. Y en el versículo 12, no, perdón, aquí en Mateo 24 dice que se cuiden de eso, ¿verdad? Versículo 11 dice, muchos profetas que se levantarán engañarán a muchos. Y dice, porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros lo que podemos hacer aquí, tenemos que recordar que la palabra de Dios es la verdad, pero no todas las palabras de Dios han sido traducidas correctamente. Y lo vamos a examinar el día de hoy, incluso en el griego, en la segunda parte de este mensaje. Versículo 24, Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Ahora eso es muy interesante porque ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos profetas en todas partes, en YouTube, en Facebook, los domingos en la mañana, en el canal cristiano, en el canal católico, y todos son falsas enseñanzas. Ahora, usan la Biblia, pero no lo hacen correctamente. Entonces las personas creen que eso, bueno, dice, eso es bíblico, están leyendo de la Biblia. Sí, pero están en cualquier tipo de vestimenta religiosa y tienen cruces sobre de ellos, crucifijos. Pero solamente recuerda lo siguiente, todo el cantar, todos estos cantos en la Iglesia Católica Romana son hipnóticos. Así es de que todos aquellos que están enganchados en eso, está usted siendo programado, programada cada vez que, que toma misa o que va a la catedral. Ahora, muy importante para lo que nosotros vamos a cubrir el día de hoy, tenemos que entender lo siguiente. La palabra de Dios es verdad. Y nosotros tenemos la versión fiel y vamos a ver el día de hoy que incluso hasta en Google tenemos una, revistas en Google de de que se han dado la revisión de la versión fiel. Tenemos 4,5 estrellas de 5 posibles. Es muy altamente clasificada por las personas que leen la versión fiel. Ahora tenemos también este folleto, que son las comparaciones de las escrituras
por Joseph Albert Ackerman, que compara 26 traducciones del Nuevo Testamento con la versión fiel. Y esto realmente lo va a dejar anonadado. Porque las personas piensan, bueno, yo tengo la versión Reina Valera, pero no saben que hay cientos de malas traducciones en ella, ¿verdad? Cualquier versión que usted tenga de las nuevas, hay unas de esas versiones nuevas de la Biblia que les faltan hasta 3.500 palabras son omitidas de ahí. Ahora, piensen en eso cuando Dios dice que cada palabra de Dios es verdadera y no hay mentira en ello, como escribió el apóstol Juan en primera Juan capítulo 2. Pero podemos hacer que la verdad mienta cuando nosotros llegamos a una conclusión falsa. Ahora, vamos a ver en Jeremías 23, vamos a ver que todo esto fue profetizado en los días del profeta Jeremías. Y donde quiera que está la palabra de Dios, Satanás también está allí tratando de hacer que diga algo que no dice. ¿Y dónde comenzó eso? Desde el jardín del Edén. Y recordemos lo siguiente, Satanás siempre está interesado en, en estar, subvertir a los líderes y a los maestros. Así es de que mientras vamos a Jeremías 23, no sé si recuerdan esa escritura en Mateo 16:16, donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿ustedes saben quién soy? Y donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús le dice, bendito eres, Simón Barjona, porque, ¿verdad? Porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en el cielo. Pero después nos vamos un poquito más adelante en ese mismo capítulo donde dice, Jesús les está explicando que él va a ser entregado y va a ser muerto, ¿verdad? Y que le dice Pedro, no, de ninguna manera te pase esto. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para ayudarte, Señor, ¿verdad? No vamos a dejar que esto se suceda. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque Satanás siempre está buscando llegar a lo más alto de la jerarquía. Ahora, cuando Jesús estaba siendo cuestionado por los líderes del Sanedrín, cuando fue arrestado, recordamos lo que dijo Jesús, porque Pedro también le había dicho, ¿verdad? La noche anterior que fuera arrestado, él le dijo, yo voy contigo y moriré contigo, estaré contigo hasta la muerte. Y le dijo, no va a ser así. Antes de que el gallo cante, me habrás ya negado 3 veces. ¿Y acaso Pedro negó a Cristo en esa noche de la Pascua? Sí lo negó, y lo negó 3 veces. Tuvo que arrepentirse en gran manera. Ahora, ¿cuál es la lección en todo esto? ¿Y por qué estoy trayendo esto aquí? Porque hay muchas personas que están enfrascadas en concreto, totalmente selladas en el concreto, en lo que creen, y creen que es cristiano, pero no lo es. Y nosotros les vamos a mostrar una de las falsas doctrinas más importantes y la vamos a desenmascarar y quitarle cualquier posibilidad de credibilidad que pudiera tener. Ahora, vamos a terminar la historia de Pedro, ¿verdad? El último capítulo del libro del Evangelio de Juan, Juan 21, estaban ahí pescando, ¿verdad? Jesús vino y no habían pescado nada, ¿verdad? Y Jesús les dijo, echen la red del otro lado. Y entonces lo hicieron y de repente se llenó la red que no sabían qué hacer, ¿verdad? Finalmente la trajeron a tierra y entendieron que se trataba de Jesús. Entonces Jesús tuvo una conversación ahí con él delante de todos, ¿verdad? Le preguntó Jesús a Pedro,
Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me amas, ¿verdad? Y Jesús usó la palabra agape, ¿verdad? El amor espiritual, el amor más profundo que podemos tener. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo fileo, ¿verdad? Que yo te amo, fileo, de amor, de amistad, ¿verdad? Después de nuevo en el versículo 16 le dijo, de nuevo, ¿verdad? ¿Me amas? Simón Pedro, ¿me amas? De verdad, agape. Y él le respondió, sí, tú sabes que yo fileo, ¿verdad? Te amo con amor de amigo. Y la tercera vez, ya la tercera vez Jesús le dijo, tú fileo, ¿verdad? ¿Me amas? Fileo. Entonces, sí, sí dijo, tú sabes que yo te amo. Y le dijo, alimenta mis ovejas, apacienta a mis corderos, ¿verdad? Pastorea mis ovejas, y esa es la responsabilidad de todos los ancianos. No estamos aquí nosotros para hacer nuestra voluntad, ni para mostrarnos nosotros como si fuéramos algo, sino estamos aquí solamente para enseñar la palabra de Dios. Ahora, una última cosa de la historia de Pedro. Pedro era un poquito político, ¿verdad? Y vio, y estaba ahí el apóstol Juan, ¿verdad? Y lo vio, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué le va a pasar a este? Y Jesús le dijo, ¿y si yo deseo que permanezca vivo hasta que venga? ¿Qué a ti? Ahora, eso después eso fue tergiversado después, ¿verdad? Pero él sí le había dicho, le dijo que alimentara sus corderos, ¿verdad? Que alimentara sus ovejas. Ahora, para terminar esta historia de lo de Pedro, sí vio, Juan sí vio el regreso de Cristo en visión en el libro de Apocalipsis. Y ahora nosotros estamos viviendo en eso que se llaman los últimos días. Ahora sí vamos a Jeremías. Jeremías 23, donde dice: "Hay de los pastores quienes destruyen y dispersan las ovejas de mi pastura", dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a los hermanos, tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Nosotros también tenemos que crecer constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada por nosotros mismos. Nosotros solamente somos los que traemos la verdad si amamos la verdad, creemos la verdad, vivimos la verdad y enseñamos la verdad. ¿Nosotros tenemos alguna otra razón para vivir? No. Versículo 2. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel contra los pastores quienes alimentan a mi pueblo. Ustedes han esparcido mi rebaño y los han ahuyentado y no han cuidado de ellos. He aquí, yo traeré sobre ustedes la maldad de sus hechos, dice el Señor. Vamos ahora al versículo 9. En cuanto a los profetas, mi corazón dentro de mí está roto. Todos mis huesos tiemblan. Soy como un hombre borracho y como un hombre a quien el vino ha vencido por causa del Señor y por causa de las palabras de su santidad. Ahora, así es como estaba Jeremías, ¿verdad? Tenía el Espíritu de Dios, él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo, veía todos los falsos profetas que existían entonces. Imagínense qué diría el día de hoy con todos los falsos profetas en todas partes. ¿Y qué dicen? Ah, yo soñé esto. Oh, el Señor me dijo esto, me dijo lo otro. Y todos están equivocados. Quizás tengan algo de verdad, pero como veremos, todos ellos se pierden de la verdad de lo que vamos a cubrir el día de hoy acerca del Espíritu Santo. Versículo 10. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Bueno, y un comentario un poquito aparte, una lección en qué tan activa y poderosa es la palabra de Dios, que es lo que dice en Levítico 19 y versículo 29. Dice, no prostituirán a su hija para hacer
que ella sea una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y la tierra llegue a estar llena de maldad. Esa ley funciona todo el tiempo. Lo estamos viendo el día de hoy. Ahora, Jeremías 23, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, por causa del juramento la tierra llora. Los lugares placenteros del lugar desolado están secos, y su curso es malo, y ellos ejercen injustamente, porque ambos el profeta y el sacerdote son impíos. Sí, en mi casa he encontrado su maldad, dice el Señor. Y eso lo encontramos también, incluso en Juan, capítulo 8, ¿verdad? Donde todos los líderes del templo vinieron a Jesús, ¿verdad? Ah, no, 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 ¿quién eres tú? Y le dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ustedes, ¿por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden escuchar mis palabras, porque ustedes son de su padre el diablo. Y el diablo ha sido mentiroso desde el principio, y eso es lo mismo que tenemos aquí en Jeremías 23. Ahora vamos al versículo 20, donde dice, la ira del Señor no regresará hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. Y pongamos atención a el siguiente versículo. Dice, en los postreros días ustedes lo entenderán perfectamente. ¿Y qué más dice en el versículo 21? No he enviado a estos profetas. Aún así ellos corrieron. Yo no les he hablado. Aún así profetizaron. Ahora pensemos en esto, en este versículo que sigue. Dice, pero sí condicional. Sí condicional, ¿verdad? Una elección. Y vamos a ver cómo la elección es lo más importante en nuestras vidas, que nosotros tenemos que ejercitar apropiadamente con el Espíritu de Dios. Pero si hubieran permanecido en pie en mi consejo y hubieran hecho a mi pueblo oír mis palabras, entonces ellos se habrían vuelto de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo un Dios quien está cerca? Dice el Señor, no un Dios lejano. Claro, ahí está, versículo 24. Yo quiero que ustedes entiendan el poder de Dios en todas las cosas, en todos los lugares de la tierra. Versículo 24. ¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que yo no lo vea? ¿Cuántos ritos secretos hay en la iglesia de Satanás, el diablo, el día de hoy, verdad? En una cueva, en un túnel, en partes oscuras donde nadie va. Aquí, aquí dice, no lleno yo los cielos y la tierra, dice el Señor. Todo lo que Dios ha hecho, Dios lo ha llenado, Dios lo ha hecho, Dios lo ha creado. Podemos tomar una pequeña ley, ¿verdad? Yo lo he mencionado en ocasiones anteriores, pero piensen en eso, la ley de la gravedad. Todo mundo está sujeto a ella automáticamente. ¿La puede ver? No. ¿La puede escuchar? No. ¿La puede sentir? Bueno, sí. Si uno se cae, lo va a sentir, ¿verdad? Versículo 25. He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he soñado, he soñado. Y luego se va usted a YouTube y es lo único que encuentra, ¿verdad? Y muchas personas creen que Jonathan Kahn es un profeta maravilloso, pero no, no lo es. Lo máximo que podría llegar a ser sería un 30%. ¿Por qué? Porque no le va a decir a los protestantes que guarden el sábado, porque él no va a reconocer el sacrificio de Jesucristo, él no va a guardar la Pascua en el día 14, es un falso profeta. Y todos piensan que es uno de los mejores. Vamos a continuar, versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? Y también de los susurros de Satanás el diablo en su oído. Versículo 27. Ellos traman hacer que mi pueblo olvide mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. Y el versículo 28 es el versículo clave de lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a estudiar el día de hoy. El profeta, versículo 28, que tenga un sueño.
que cuente su sueño, que cuente un sueño. Y aquel que tenga mi palabra, porque si usted tiene la Biblia, ¿sí? Ahí tenemos la Biblia. Sí, nosotros tenemos la versión fiel. No hay otra Biblia como esta. Dice que tenga mi palabra. ¿Qué dice aquí? Que hable mi palabra fielmente, honestamente, verdaderamente. No para sus propios propósitos, no para dinero, no para popularidad, no para fama, sino para servir y amar a Dios y servir y amar al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y hoy vamos a ver cómo los líderes del cristianismo, católicos y protestantes, le han dado la espalda a Dios al creer esa mentira de que el Espíritu Santo es la tercera persona en una Trinidad. Y yo les voy a probar y comprobar eso en la segunda parte de este mensaje del griego, de las palabras de Cristo mismo. Ahora, recordemos esto. Dice, ¿qué es el tamo? ¿Verdad? Dice, ¿qué es el tamo al trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como un fuego? Dice el Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas quienes roban mis palabras cada uno de su vecino. Y eso es lo que es. Vamos a ver cómo han hecho esto. Vamos a Juan 3, Juan 3:16. Y aquí tengo una versión eh, antigua, King James en este caso, pero vamos a leerlo, que es como la Reina Valera, vamos a leerlo. ¿Y cuál es la traducción de todos aquellos que son falsos profetas y personas que dicen que el amor de Dios es incondicional? Y vamos a ver que no es incondicional, es eterno, pero es altamente condicional. ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad de elegir, y tenemos que elegir, porque tanto amó Dios al mundo que cualquiera que en él cree no se, no se pierda. Es imperativo, ¿verdad? No se pierda, eso es imperativo. Pero no se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a Juan 3:16 ahora en la versión fiel. Y con cualquier conocimiento básico del griego, cualquiera podría entender lo que dice aquí. No es como los protestantes dicen. Si solamente eh, confiesa sus pecados y es todo. Si usted confiesa sus pecados y no importa lo que usted haga, entonces no hay ningún problema. Solo tiene usted que creer en el Señor. Es una mentira satánica. Eso nunca sucedió. Juan 3:16, la versión fiel, porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único engendrado para que todo el que crea en Él no pueda perecer, no pueda perecer. Y esa es la traducción correcta, porque como lo que tengo acá, lo han hecho imperativo, pero no entiende que está en el subjuntivo, que significa que hay condiciones. Pueda, pueda no perderse, porque hay condiciones, porque hay otras condiciones. No es que no se pierda. Vamos acá ahora al versículo 20.
Dice, porque todo el que practica la maldad odia la luz. ¿Y no es eso lo que tenemos el día de hoy? Todos los malvados odian a Dios, odian la verdad, especialmente todos los del Partido Demócrata, ¿verdad? Que están dedicados a Satanás el diablo. Pero dice, no viene la luz para que sus obras no puedan ser expuestas, pero que el que practica la verdad viene a la luz. Ahí está el condicional, para que sus obras puedan ser manifestadas. El que practica la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad, su palabra es la verdad, su espíritu es la verdad. Y los mandamientos son verdad. El Espíritu Santo, todo acerca de Dios es la verdad. Y todo opera a través de la ley, versículo 21. Pero para aquel que practica la verdad viene la Dios para que sus obras puedan ser manifestadas. También es subjuntivo, que haya sido logradas por el poder de Dios. No por nuestro propio esfuerzo. Porque el Espíritu de Dios es importante en entender la palabra de Dios. Entonces hasta ahí uno, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y aquí hay una, una inserción en la palabra de Dios que hasta George Rickerberry lo mantuvo en su griego interlineal. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Primera de Juan 5. Vamos desde el versículo 6, porque eso es un versículo insertado. Lo que vamos a ver es que este versículo 7, como está en la Reina Valera, en todas las Reina Valeras, de la que sea, fue injertado. Y eso está documentado. Si lee usted la nota al pie de la versión fiel, lo explicamos. En el versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino, este es de la Reina Valera, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu verdadero de Dios siempre lo va a guiar a usted a la verdad. ¿Y qué va a hacer? Siempre va a probar todos los espíritus, porque eso también es lo que dijo Juan, ¿verdad? En el versículo 4 también, en el capítulo 5. Pero pongamos atención a lo que dice el versículo 7, aquí en la Reina Valera. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, esto debería de ser espíritu, ¿verdad? Y dice, y estos son uno. Estos tres son uno. El versículo 8 dice, y los tres que dan testimonio y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Concuerdan. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Tiene que haber algún testigo en el cielo para con Dios? ¿Acaso Dios necesita un testigo? No, Él ha hecho todo lo que existe a través de Cristo, ¿cierto? Eso fue deliberadamente insertado entre el año 800 después de Cristo y el año 1000 después de Cristo. Ahora vamos a leerlo en la versión fiel, desde el versículo 5. Primera Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Y este es el proceso de crecer en gracia y en conocimiento. Dice, incluso el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, este creer, en la mayoría de los casos en el griego, es un participio, que significa que está creyendo y continúa creyendo y creyendo y creyendo.
Eso es un verbo activo. Igual con el profesar, igual con el confesar. Estos son verbos activos. Incluso el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es quien vino por agua y sangre. Jesús el Cristo. No por aguas únicamente, sino por agua y sangre. Y dice en el versículo 7, y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 8, porque hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua y la sangre. Y estos tres testifican hacia la única verdad. Y esta es la traducción correcta. Ahora, qué dijo Santiago? Vamos a Santiago. Vamos a Santiago 2, versículo 9. Dice, pero si tienen acepción de personas, están practicando pecado, siendo convictos por la ley como transgresores. Pero notemos lo que dice en el versículo 10, porque aquí hay un principio muy importante que tenemos que entender y algo que todos debemos de entender, especialmente todo ministro o pastor o lo que sea que usted se llame. Versículo 10, porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace culpable de todo. Ahora es un principio muy importante que podemos aplicar aquí. Si usted está traduciendo la palabra de Dios del hebreo o del griego, y nosotros estamos muy agradecidos con Michael Heiss, porque no tendríamos la Biblia sin Michael Heiss. Él tradujo el Antiguo Testamento. Y cuando él lo estaba traduciendo, yo tenía un acuerdo con él, ¿verdad? Yo le dije, si tú te encargas del hebreo, yo me encargo del griego, ¿verdad? Le tomó 3 años, ¿verdad? Ahora ya habíamos publicado nosotros el Nuevo Testamento en su orden original para esas fechas. Pero es cierto, si usted va a traducir, usted tiene que traducir en verdad. Porque vamos a ver el día de hoy que todo el mundo cristiano acepta la mentira de que hay una tercera persona en la Trinidad, ¿verdad? Porque deliberadamente tradujeron mal el griego. O que el Espíritu Santo es una persona, parte de Dios, de una Trinidad. Pero ¿qué se supone que va a hacer esto para las personas que no conocen? A las personas que están tratando de buscar la verdad. Esa es la pregunta. Ahora, el día de hoy, Richard González me está haciendo saber que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está siendo tomada por los jesuitas. Y ellos necesitan tener esta información que vamos a cubrir el día de hoy, especialmente la parte 2 de este mensaje, para poder comprobar que el Espíritu Santo no es una tercera persona en una Trinidad. Ahora, si usted quiere hacer un poquito de investigación propia, vamos acá al libro de Efesios 1. Vamos al libro de Efesios 1. Y vamos a ver lo que dice. Y vamos a ver cómo abre el apóstol Pablo cada una de las 14 epístolas que escribió. Ahora, si es que el Espíritu Santo fuera una persona en una Trinidad, entonces el apóstol Pablo, nunca lo reconoció. Y si esa tercera persona en esa Trinidad fuera supuestamente vital para la salvación, ¿por qué el apóstol Pablo ni siquiera lo mencionó? Efesios 1, versículo 1. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús.
Gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, no hay mención del Espíritu Santo en ninguna de sus presentaciones, como abre sus 14 epístolas. No hay ni siquiera una mención de que el Espíritu Santo sea una persona o sea Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Pensemos en eso. No está mencionado ahí tampoco. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Vamos al capítulo 2. Efesios 2, versículo 1. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Dice Efesios 2:1, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo. ¿Quién es, eh, quién es el Dios de este mundo? Vamos a verlo más adelante, Satanás. Satanás el diablo, se le llama el Dios de este mundo, de esta era. Dice de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. ¿Y acaso estos falsos predicadores tienen un espíritu de amor y obediencia? ¿O les enseñan a las personas a desobedecer a Dios? ¿O les enseñan a las personas que Dios lo ama a usted incondicionalmente y usted puede hacer lo que usted quiera mientras usted le diga esta pequeña oración? Eso suena bíblico, ¿no? Pero no lo es blasfemo. ¿Puede usar usted las palabras de Cristo para hablar una mentira? Sí. ¿Hay alguna salvación en ello? No. ¿Aquellos quienes lo creen están engañados? Sí. ¿Quién engaña al mundo entero? Satanás el diablo. ¿Cómo lo hace? Con sus demonios y con su espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Bueno, ahora versículo 3. Vamos a poner atención a lo que dice en el versículo 3. Dice, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. ¿No es eso cierto? Ah, este hombre es uno de los más inteligentes y los más ricos en el mundo, pero no cree en Dios. Quizás puede mandar incluso cohetes al espacio, pero no sabe nada acerca de la verdad. Ahora, igual con todas las personas que están viviendo en el mundo y con todas las religiones del mundo, no solamente cristianismo, sino de otras religiones. Y recuerden lo que dijo el Papa Francisco, que se va a llevar a cabo y está sucediendo el día de hoy, que es precisamente por la razón por la cual los adventistas del séptimo día están siendo atacados. Ellas son víctimas débiles, listas para ser consumidas por Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque está, es- eh, porque siguen tratando de encajar la Trinidad como doctrina, ¿verdad? Y que se traguen esa doctrina. Y todos son subversivos, son hay personas que han sido plantadas ahí para traerlos a esta religión mundial, única. Ahora, les voy a decir una experiencia y después vamos a tomar una pausa y después volveremos a una lección en el griego para ver si es que el griego inspirado del Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? En la familia de Dios o si es el poder de Dios. Estos subversivos en la iglesia adventista del séptimo día han contaminado toda, toda la iglesia y todas sus universidades, ¿verdad? Andrew University, Loma Vista y otras, ¿verdad?
Recordemos que hay 22 millones de adventistas del séptimo día y creen en el sábado y creen en los 10 mandamientos. Pero ya más allá de eso, están desnudos, no tienen nada más. Y necesitan ayuda, necesitan el Espíritu de Dios, necesitan la verdad de Dios. Pero les voy a decir esto, esta experiencia, cuando yo escribí la primera edición del libro de la Pascua Cristiana, ¿verdad? Y Carl Franklin me estaba ayudando, ¿verdad? Y su esposa Jenny me estaba ayudando a editarlo cuando lo estaba escribiendo. Bueno, terminamos ese libro de la Pascua Cristiana. Y él vivía en Michigan, a 12 millas de la Universidad Andrew, una de las universidades principales de los adventistas del séptimo día. Ahora, Carl siempre iba ahí a la biblioteca de la Universidad de Andrew, ¿verdad? Porque tenían una biblioteca teológica maravillosa. Entonces él hizo una cita para ver a Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi era un jesuita subversivo que estaba encabezando todas esas enseñanzas de teología en la iglesia adventista del séptimo día, pero nadie lo sabía. Escribió ese libro, ¿verdad? Del sábado al domingo. ¿Y saben qué? El Papa le dio una medalla. Ahora, entonces Carl dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llevarle este libro a Samuel Bacchiocchi, porque si hay una cosa que los adventistas del séptimo día necesitan saber, ellos necesitan saber la verdad acerca de la Pascua. Entonces se llevó el libro a Samuel Bacchiocchi, se lo dio, Bacchiocchi lo ojeó así rápidamente y enfrente de él lo tiró el cesto de la basura. Así es de que les voy a dejar a todos que piensen en eso. ¿Qué acabábamos de leer en Santiago? Si usted infringe la ley, una ley está violando toda la ley. Así es de que vamos a tomar una pausa y entonces regresaremos y vamos a tener un estudio intensivo en griego. Así es de que tomen algo de café y estén listos para la segunda parte.